Marcos era un granjero solitario que había perdido a su esposa, Eliana, hace años. Desde su muerte se había aislado del mundo, encontrando consuelo solo en su perra Lílica y en la rutina de su finca. Lílica era el único vínculo que le quedaba con el pasado feliz que tuvo junto a Eliana. La finca, rodeada de campos interminables, se había convertido en su refugio y prisión al mismo tiempo. Una mañana, mientras revisaba a Lílica después de que diera a luz, descubrió algo que lo dejó sin palabras. Entre los cachorros había un bebé humano. Atónito, Marcos no podía entender cómo era posible. La noticia corrió rápidamente por la pequeña comunidad, llenando de especulaciones a los vecinos. Algunos pensaban que era un milagro, otros creían que algo oscuro había sucedido en la finca. Determinado a encontrar respuestas, Marcos investigó hasta descubrir que el bebé pertenecía a una joven llamada Mirabel, quien huía de su novio abusivo, Edgar. Mirabel había dado a luz en el granero de Marcos durante la noche, sin otro lugar a donde ir. Al ver la ternura con la que Lílica cuidaba a sus cachorros, decidió confiarle a su hijo, con la esperanza de que alguien lo encontrara y le diera una oportunidad de sobrevivir. Durante días, había permanecido oculta en la finca, demasiado asustada para pedir ayuda. Cuando Marcos encontró a Mirabel, ella estaba débil y aterrada. Al principio, él desconfió, pero al escuchar su historia, comprendió el peligro que corría. Decidió acogerla en su casa y cuidar tanto de ella como del bebé. Con el tiempo, la joven comenzó a recuperarse y a confiar en Marcos. Mirabel se convirtió en una presencia cálida en la casa, ayudando con las tareas y encontrando en la finca una sensación de seguridad que nunca antes había tenido. Sin embargo, Edgar siguió el rastro de Mirabel hasta la finca. Un día, llegó exigiendo que le devolvieran a su mujer e hijo. Marcos, entendiendo la amenaza que representaba, se enfrentó a él y lo ahuyentó, advirtiéndole que nunca más se acercara. Pero el peligro no había pasado. Pocos días después, Lílica fue envenenada. Marcos encontró a su perra agonizando en el porche, con espuma en la boca y sin fuerzas para moverse. Desesperado, la llevó al veterinario, quien logró salvarle la vida con un tratamiento de emergencia. Este ataque confirmó que Edgar no se detendría fácilmente. Marcos, furioso, se preparó para defender su hogar con todas sus fuerzas. Mirabel se sintió culpable por lo que estaba pasando. Pensó en irse para no traer más problemas a la finca, pero Marcos la detuvo. En una noche tranquila, bajo el cielo estrellado, le confesó que ella y el bebé ya eran su familia y que los protegería sin importar qué pasara. Era la primera vez en años que abría su corazón a alguien. Mirabel, con lágrimas en los ojos, entendió que ya no estaba sola. Pocos días después, la policía llegó con una noticia inesperada. Edgar había muerto en un accidente de tráfico. Su coche fue encontrado volcado en un camino de tierra. La investigación indicaba que estaba borracho cuando perdió el control del vehículo. Por primera vez en mucho tiempo, Mirabel sintió alivio y libertad. La amenaza había desaparecido y con ella el miedo que la había perseguido durante tanto tiempo. Con el tiempo, Marcos y Mirabel fortalecieron su vínculo. Marcos adoptó oficialmente al bebé, al que llamaron Arthur, y le dio su apellido. Poco a poco, la finca dejó de ser un lugar de soledad para convertirse en un verdadero hogar. Marcos comenzó a sonreír más a menudo, y Mirabel encontró en la finca el refugio que siempre había deseado. Finalmente, Marcos se dio cuenta de lo que sentía por Mirabel, y una tarde, bajo el viejo árbol donde solía reflexionar, le propuso matrimonio. Mirabel, con los ojos llenos de lágrimas, aceptó sin dudarlo. Lílica,
completamente recuperada, los observaba moviendo la cola con alegría. La boda fue una celebración sencilla en la finca, rodeados de amigos y vecinos. Lílica llevó los anillos en su cuello, causando ternura entre los invitados. Mirabel y Marcos intercambiaron votos en un ambiente lleno de amor y esperanza. Durante la ceremonia, Marcos recordó a Eliana y sintió que, aunque su primer amor se había ido, la vida le había dado una segunda oportunidad para ser feliz. Desde ese día, la finca ya no era un lugar solitario, sino un hogar lleno de risas y amor. Marcos, Mirabel, Arthur y Lilica encontraron juntos una nueva oportunidad para ser felices, demostrando que el destino tiene formas misteriosas de unir a las personas. Ahora, cuando el sol se ponía sobre la finca, Marcos ya no veía solo campos vacíos, sino un futuro lleno de posibilidades y amor. Por primera vez en mucho tiempo, Mirabel sintió alivio y libertad. La amenaza había desaparecido y con ella el miedo que la había perseguido durante tanto tiempo. Con el tiempo, Marcos y Mirabel fortalecieron su vínculo. Marcos adoptó oficialmente al bebé, al que llamaron Arthur, y le dio su apellido. Poco a poco, la finca dejó de ser un lugar de soledad para convertirse en un verdadero hogar. Marcos comenzó a sonreír más a menudo, y Mirabel encontró en la finca el refugio que siempre había deseado. Finalmente, Marcos se dio cuenta de lo que sentía por Mirabel, y una tarde, bajo el viejo árbol donde solía reflexionar, le propuso matrimonio. Mirabel, con los ojos llenos de lágrimas, aceptó sin dudarlo. Lílica, completamente recuperada, los observaba moviendo la cola con alegría. La boda fue una celebración sencilla en la finca, rodeados de amigos y vecinos. Lílica llevó los anillos en su cuello, causando ternura entre los invitados. Mirabel y Marcos intercambiaron votos en un ambiente lleno de amor y esperanza. Durante la ceremonia, Marcos recordó a Eliana y sintió que, aunque su primer amor se había ido, la vida le había dado una segunda oportunidad para ser feliz. Desde ese día, la finca ya no era un lugar solitario, sino un hogar lleno de risas y amor. Marcos, Mirabel, Arthur y Lilica encontraron juntos una nueva oportunidad para ser felices, demostrando que el destino tiene formas misteriosas de unir a las personas. Ahora, cuando el sol se ponía sobre la finca, Marcos ya no veía solo campos vacíos, sino un futuro lleno de posibilidades y amor.